Un hombre desaparece sin dejar rastro. Un ícono del mundo de la moda, un exespía de la Segunda Guerra Mundial, un hombre con una vida llena de secretos. El 26 de marzo de 1967, Jim Thompson, conocido como el rey de la seda tailandesa, salió a dar un paseo por las montañas de Malasia y nunca regresó. Desde entonces, su desaparición ha dado lugar a incontables teorías, especulaciones y misterios que, más de 50 años después, siguen sin resolverse. ¿Qué le ocurrió a Jim Thompson? ¿Fue un accidente? ¿O fue víctima de algo mucho más oscuro? Antes de entrar en el contenido, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y nos des un like para poder crear más contenido como este. Jim Thompson no era un hombre cualquiera. Nació en una familia acomodada en Estados Unidos. Fue arquitecto y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para la OSS, el precursor de la CIA. Su vida estuvo rodeada de intriga desde el principio. Tras la guerra decidió instalarse en Tailandia y revolucionó la industria de la seda, convirtiendo una artesanía casi olvidada en un imperio mundial. Era carismático, influyente y tenía contactos en los más altos círculos del poder. Pero lo que lo hacía fascinante también lo hacía vulnerable. Thompson no era ajeno a los secretos, y no pocos creen que esos secretos fueron la causa de su desaparición. El fin de semana de su desaparición, Thompson se encontraba de vacaciones en las montañas de Cameron Highlands, un lugar paradisíaco en Malasia. Estaba alojado en la casa de unos amigos, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. Pero el domingo, decidió salir solo a dar un paseo por los alrededores. Y ese fue el último día que alguien lo vio. Cuando Jim no regresó a la casa, sus amigos comenzaron a preocuparse. Se organizó una búsqueda inmediata, involucrando a la policía local, al ejército e incluso a aldeanos de la zona. Helicópteros sobrevolaron la jungla, se rastrearon kilómetros de terreno, pero no había ni rastro de Jim Thompson. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La teoría más simple es que Jim se perdió en la jungla. Quizás cayó por algún precipicio o fue atacado por algún animal salvaje, pero esta versión no encajaba con quienes lo conocían. Jim era un hombre en plena forma, un experimentado caminante, y las zonas por donde se movía no eran tan peligrosas como para que desapareciera sin dejar rastro. Además, después de una búsqueda tan exhaustiva, ¿cómo es posible que no se encontrara absolutamente nada? Ni una prenda, ni una pista, nada. Es aquí donde el misterio comienza a oscurecerse. Para algunos, la desaparición de Jim Thompson fue mucho más que un simple accidente. Algunas teorías sugieren que su pasado como espía pudo haber jugado un papel importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Thompson trabajó en operaciones secretas en el sudeste asiático, una región marcada por la inestabilidad política y la influencia comunista. Aunque había dejado el espionaje después de la guerra, algunos creen que nunca dejó de estar involucrado en asuntos de inteligencia. Una de las teorías más populares es que Thompson fue secuestrado. Se cree que sus conocimientos sobre la política de la región, su influencia en Tailandia y sus conexiones internacionales pudieron haberlo convertido en un objetivo para fuerzas hostiles. Tal vez sabía demasiado. Tal vez alguien lo quiso silenciar. Pero si fue así, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Y por qué nunca se pidió un rescate ni se hizo pública ninguna demanda? Otras teorías apuntan a un motivo más personal. Se dice que Jim Thompson tenía muchos enemigos en la industria de la seda. Su éxito no solo había revolucionado el negocio, sino que también había generado tensiones con poderosos empresarios locales que se sentían amenazados por su influencia. ¿Pudo haber sido víctima de una conspiración dentro de su propia industria? ¿Alguien en su entorno cercano quería verlo desaparecer?
Y aún hay más teorías que llevan al misterio a otro nivel. Algunos aseguran que Thompson se encontraba en una encrucijada personal y decidió fingir su propia muerte. Cansado de su vida pública y de la presión, tal vez quiso comenzar de nuevo en otro lugar, lejos del escrutinio y las expectativas que lo rodeaban. Sin embargo, aunque tentadora, esta teoría se desmorona rápidamente cuando uno considera lo mucho que Thompson amaba su vida en Tailandia. ¿Realmente dejaría todo atrás, incluyendo su exitoso negocio, para desaparecer sin dejar rastro? También está la posibilidad de que Jim Thompson hubiera sido eliminado por razones más oscuras y esotéricas. En la cultura local, la zona de Cameron Highlands era conocida por sus leyendas y supersticiones. Algunos aldeanos sugieren que Thompson pudo haber cruzado el camino de un chamán local o haber violado alguna antigua prohibición espiritual. Hay quienes creen que su desaparición está vinculada a fuerzas sobrenaturales, que fue reclamado por el espíritu de la jungla o incluso por antiguos guardianes de la región. A lo largo de los años se han llevado a cabo numerosas investigaciones, algunas oficiales y otras no tanto. Periodistas, detectives privados e investigadores independientes han intentado desentrañar qué fue lo que realmente ocurrió con Jim Thompson. Pero cada pista parece desvanecerse en la jungla, dejando solo preguntas sin respuestas. En 1968, un año después de su desaparición, se encontró una pista intrigante. Una mujer que vivía en la región dijo haber visto a un hombre extranjero que coincidía con la descripción de Jim Thompson vagando por la selva días después de su desaparición. Sin embargo, esta pista nunca fue confirmada. ¿Realmente estaba vagando perdido? ¿O fue secuestrado y mantenido en cautiverio durante un tiempo antes de ser eliminado? El legado de Jim Thompson sigue vivo en Tailandia. Su casa en Bangkok se ha convertido en un museo y su imperio de la seda continúa prosperando. Pero la pregunta que persigue a todos aquellos que han estudiado su caso sigue siendo la misma. ¿Qué le pasó realmente a Jim Thompson? Su desaparición no es solo el misterio de un hombre que se perdió en la jungla. Es la historia de alguien que vivió en las sombras, en el borde entre lo público y lo secreto, en un mundo lleno de intriga y peligro. Y es esa misma vida, marcada por secretos y conexiones ocultas, la que ha alimentado las teorías más oscuras sobre su destino. ¿Qué ocurrió realmente en Cameron Highlands aquella tarde de marzo? ¿Fue secuestrado, asesinado o simplemente se perdió en un accidente fatídico? Lo cierto es que hasta el día de hoy, Jim Thompson sigue siendo un fantasma, un hombre que desapareció sin dejar huella, pero cuya historia sigue fascinando y generando preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Tal vez ese sea el mayor misterio de todos.